People, buenas. Ay, qué cansancio. Grabé un video para mostrar cómo es que yo preparo mis audiencias y no me quedó bien, entonces lo voy a intentar volver a hacer, pero ya sin ganas. Ok, vean. Esto es como yo preparo mis audiencias. Claro, pues que si fuese una audiencia de un proceso ejecutivo en el que se hizo una oposición por pago parcial, pues no hay que preparar mucho, ¿cierto? Pero habrá otras que sí, entonces en las que haya que trabajar. Esto es un proceso ordinario laboral de primera instancia. Para mí es algo complicado, digamos no es mucho el dinero, las pretensiones de la demanda son como 50 millones para el momento de presentación de la demanda, pero pues sí hay muchos detalles, entonces hay mucho que analizar en este caso. Es segunda audiencia, es decir, aquí voy a presentar mis alegatos de conclusión y voy a escuchar el fallo del juez, eventualmente será apelado. Este es el día del juicio, como dicen los gringos. En la primera audiencia, es una audiencia, yo hago este documento, yo lo llamo lista de comprobación. Pues sabrán que la primera audiencia en los procesos ordinarios laborales: conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas. Entonces yo hago este documento para prepararme para cada una de las etapas. Pongo cuáles van a ser los asistentes del proceso, pongo antecedentes, pues yo pongo cuánto le cobro al cliente y otros detalles, las pretensiones de la demanda. En este caso se trata de una demanda que yo presenté como demandante con 22 pretensiones. Si hay que decir algo frente a extra y ultrapetita, pues se trata de elaborar, lo pongo ahí. Las pretensiones del demandado es cómo se pronuncia frente a mis pretensiones, y empiezo a poner cada una de las etapas que voy a hacer yo, pues digamos, frente a la conciliación que se va a proponer, frente a las excepciones, por ejemplo, de mérito formuladas que hay por decir. Por ejemplo, para que no les pase, es que buena fe del demandado y mala fe del demandante formulan como excepciones de mérito. Esto no son excepciones de mérito, pues no son perentorias, no tienen a extinguir la obligación. Entonces, bueno, ¿qué hay que decir frente a las excepciones? Luego, esto está en desorden, es que como lo estaba usando para... Entonces, con la demanda y la contestación, yo lo que empiezo es a sacar lo que sea relevante para la fijación del litigio, que no aceptó, y con eso más tarde, pues para esto me sirve para lo que hago luego, pero para la primera audiencia, ¿para qué? Yo hago por acá es que esto estaba en desorden, la fijación del litigio. Yo empiezo a decir qué hechos sí deben fijarse, entonces deben fijarse estos sí, estos no, esto es lo mismo, solo que acá lo resumo, y cuáles no me importa si se fijan. Estos son notas de la primera audiencia, si se fijan. Y bueno, esa fijación del litigio, y luego empiezo a decir cuáles son mis pruebas, cuáles son las pruebas de la contraparte, qué contradicciones, por ejemplo las pruebas documentales, que es lo que se hará en esta primera audiencia, se hizo. Yo por ejemplo hice unas tachas. Recuérdense que los documentos, por ejemplo, se tachan por legitimidad, autenticidad, integridad, veracidad y oponibilidad. Yo siempre llevo eso escrito para no confundirme y para tenerlo claro. Aquí pongo, por ejemplo, cuando va a tachar algunos documentos, aquí siempre taché bastantes, qué documento, qué tacha, por ejemplo aquí por veracidad y autenticidad y por qué razón, legitimidad y por qué razón. Por ejemplo, un acta de conciliación que aportaron, yo la taché por legitimidad. Esto primero no es un acta, es una constancia como la habían citado y viola el principio de la confidencialidad de la conciliación del artículo 76 de la ley 23. La conciliación tendrá carácter confidencial, lo que en ellas se participe deberá mantenerse en reserva, no sé qué. Entonces yo por ejemplo aquí pido que se compulse copias a la fiscalía por el presunto delito de divulgación y empleo de documentos reservados. Bueno, las tachas me preparo así. Bueno, lo que es la primera audiencia. Entonces termino esa primera audiencia y cómo preparo la segunda, que es lo que les estoy explicando. Claramente me baso en esto, que esto ya les expliqué lo que hice: demanda, contestación de la demanda, y pues más que todo, porque yo ya conozco mis pruebas, es las pruebas de el demandado, pues de mi contraparte, si es demandante. Les sugiero que no se peguen tanto del escrito que les hagan de traslado, sino breguen a sacarle copia al cuaderno original del despacho, porque queda con los folios del despacho. Por ejemplo, mire que ya no es el 125, sino que en el despacho quedó con el 328. Yo saco aparte las pruebas que taché, las que van a ser relevantes, las que voy a hacer reconocimiento de documentos o las que voy a mencionar durante los alegatos. Entonces las voy sacando aparte, las tengo ahí a la mano.
Y luego hay que hacerse una idea mental. Con eso de hecho uno, hecho dos, qué dice el uno, qué dice el otro, pues la idea es hacerse saquen todas las anotaciones, al menos yo lo hago que haya que hacer, yo rayo esto pues con toda, si algo me da risa lo pongo, entonces hago el ejercicio pues de entender esto, digerirlo, y yo lo que hago es graficarlo. Entonces si por ejemplo fuera algo de bienes, hago la casita y con unas flechitas y heredero tal y heredero no sé qué. En este caso pues me tocó hacer este mapa mental, estos días lo subí. Ay, la verdad pues yo no había hecho una cartelera de estas para preparar una audiencia, pero sí lo hago en hojas de blog, solo que porque aquí estoy en la casa y tengo tiempo y más comodidad. Entonces hice esto para qué, pues esto, línea de tiempo, para yo entenderlo y convertirlo en esto. Esta línea de tiempo yo la voy a llevar a la audiencia, pienso presentar, pues pasarle copia a mis contrapartes. Entonces yo, esta es mi versión de los hechos y yo esto es lo que le voy a probar al juez, que ocurrió en esta fecha, y ya voy a mostrarles cómo lo expongo, qué ocurrió acá y cómo queda probado y cómo no fue de otra forma y cómo el juez debe de sentenciar con base en esta versión de los hechos. ¿Cómo lo expongo? Entonces yo tengo aquí por ejemplo esto que lo estoy apenas haciendo, no lo he terminado. Yo pongo uno, pero uno es el primer momento importante en la línea de tiempo en esta relación laboral. Uno, ¿qué pasó? Inicia la relación laboral. ¿En qué fecha? ¿Cómo está probado? Pues aquí es muy fácil porque son los hechos de la contestación que lo admiten. ¿Y qué tengo que decir frente a eso? Por ejemplo, el pago de prima que se hizo el 15 de diciembre del 2016 quedó probado porque se aceptó en el hecho 3 y 44, y yo aquí digo todo lo que tenga que decir frente a eso. Eso vendría siendo este segundo hecho importante, ¿cierto? Acá. Entonces, hago esto es lo que yo voy a presentar de alegatos, lo que yo necesito saber, lo que el juez necesita saber, y esto lo hice con base, lo que voy a preguntar con base en pues todo lo que les mostré. Yo también saco por acá, por ejemplo, algunas anotaciones para tener en cuenta de cosas que no se me deben de pasar, que debo de resaltar, o cosas así súper importantes. Para preguntar, estoy construyendo el interrogatorio de los alegatos, el interrogatorio de la declaración de partida de los testigos, y por ejemplo pues también yo lo que había hecho era, en la primera audiencia, cómo fijó el juez el litigio. Yo me hacía una listica de qué es lo que yo realmente debo de probar según mi propia fijación del litigio, no la que hizo el juez, lo que yo quiero que convencer al juez. Y por ejemplo yo hago una listica de cosas que le voy a exhortar al juez para que le pregunte a los testigos que no son mis testigos, para yo poder contrainterrogar de cosas que yo creo relevantes. Eso puede ser a potestativo del juez si les quiere preguntar, pero al menos yo le digo al juez, le paso un escrito diciéndole: mire, yo creo que es importante que usted conozca esto, que le pregunte a los testigos, y el juez, si lo cree conveniente, pues lo hará y me abre a mí la posibilidad de contrainterrogar frente a eso. Estos son unos enlaces pues que estoy construyendo alegatos de conclusión pues sustentados jurídicamente. Entonces ahí está, así es como yo preparo las audiencias. Este sería pues como yo de hecho estoy pensando en llevar un video BIN y proyectarlo en la audiencia, y ese es el resultado de esto. Listo, ahí les dejo, así lo hago yo, espero les sirva. Hasta luego.